Bien, ahí estamos grabando. La presentación la ven ahí, ¿no? Alguien que me diga si ve la presentación, porque se acuerdan que el sábado No, pasado no no, la, yo no. puedo ver. no la están viendo. A ver, bueno, a ver, No. vamos a compartir de vuelta. Presentar ahora. Menos mal que me dijeron. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, entonces me dice que teníamos que ver qué era la nutrición parenteral. Y entonces me dice que es un procedimiento terapéutico, ¿no? Es una terapia que se le va a realizar al paciente, mediante el cual se le va a administrar por vía endovenosa los diferentes nutrientes que en este caso no puede adquirir mediante la ingesta de los alimentos, ¿no? Me dice que la administración de estos nutrientes va a ser esencial para mantener un adecuado estado nutricional. ¿No? Recuerden de que si la persona no ingiere de ningún tipo de alimentos, esto no va a ser beneficioso para, en este caso, su salud, porque no solamente va a bajar de peso, sino dijimos que también va a empezar a disminuir su protección, en este caso, inmunológica, su estado inmunológico se va a empezar a ver deteriorado y va a empezar a sufrir diferentes tipos de enfermedades porque no va a tener un sistema inmunológico acorde como para poder defenderse. Me dice, ¿en quién se va a administrar? En aquellos pacientes que no pueden utilizar su aparato digestivo, ¿no? Como para recibir un tratamiento de represión nutricional. Cuando hablamos de represión nutricional, recuerden que estamos hablando de recuperación de peso, ¿no? Debido a situaciones que cursan con desnutrición severa o que padecen riesgo, en este caso, de padecerla, ¿no? Me dice, ¿a quién se le debería indicar la nutrición parenteral? Dice, a todos pacientes que por cualquier motivo no pueda recibir los requerimientos nutricionales que se necesita, tanto basales como en este caso agregados, por la vía oral o por la vía enteral. Recuerden que una persona requería, estando en reposo, una persona adulta en reposo, requería consumir 2.500 kilocalorías para satisfacer su demanda basal. Ahora, esas kilocalorías se iban a ver incrementadas debido a la actividad que realizara el paciente. Me dice, como no puedes, en este caso, obtener esas kilocalorías por la vía oral, ni tampoco por la vía enteral, por la nutrición enteral, entonces se le va a indicar nutrición parenteral. ¿A quién también se le indica nutrición parenteral? A aquellos pacientes que están con quemaduras, con traumatismo o con sepsis. Me dice que van a requerir grandes cantidades de proteínas y calorías. Recuerden que el paciente gran quemado, dijimos que no solamente es un paciente que me está perdiendo, en este caso, líquidos, sino que requiere un alto aporte de proteínas, ¿no? Y de calorías para poder restaurar toda esa piel que en este caso perdió por la quemadura. Es lo mismo que el paciente me dice, traumatismo o con sepsis. Son pacientes que requieren, van a tener un incremento de las necesidades metabólicas, kilocalóricas, entonces me dice, yo se los voy a poder aportar más fácilmente con una nutrición parenteral. También a quien se le puede indicar nutrición parenteral, me dice a los pacientes que están con hílido paralítico, en este caso, el hílido paralítico, recuerden que es un trastorno que va a tener la motilidad intestinal, en la cual está paralizada esa motilidad intestinal, que puede ser debido a un problema a nivel neurológico o por efecto de, en este caso, de la anestesia general. Me dice a pacientes que tienen fístulas entéricas, ¿no?
estos pacientes que tienen una ileostomía, ¿no? Que están continuamente perdiendo, en este caso, contenido enteral, y que me dice, yo, por más que lo alimente por la vía oral, como voy a tener esa vocación del intestino hacia el exterior, no va a lograr absorberse esos nutrientes y no voy a lograr nutrir al paciente. Entonces, sí o sí, le tengo que poner una nutrición parenteral. Me dice, a los pacientes con disminución de la longitud del intestino, como por ejemplo los pacientes que nosotros escuchemos que tienen síndrome de intestino corto. ¿Por qué? Porque esta característica le da, ¿no? Esta característica que tiene esta patología es de que el intestino delgado es más corto de lo que tiene que ser, restándole superficie de absorción de los alimentos, por ende restándole la absorción de los alimentos y la nutrición del paciente, ¿no? Y me dice a pacientes con pérdidas de, en este caso, la superficie de absorción, como también pacientes con pancreatitis, porque en el caso de la pancreatitis me dice, yo tengo que agarrar y tengo que generar que el paciente tenga un reposo gastrointestinal para no, en este caso, incentivar que el páncreas entre en funcionamiento y me siga liberando enzimas pancreáticas, que son las que me están perjudicando el propio funcionamiento del páncreas, ¿no? También a aquellas personas que tienen pérdida de la función del tracto gastrointestinal o que tengan necesidades metabólicas que excedan a la ingesta oral. Ese paciente que por ahí, por algún motivo, dijimos, está consumiendo alimentos por vía oral, pero no está consumiendo cantidades suficientes para satisfacer la demanda metabólica. Entonces dijimos, bueno, lo puedo apoyar con una nutrición enteral, lo puedo apoyar con una nutrición enteral, pero también lo puedo apoyar con una nutrición parenteral. Esa va a ser una decisión médica, en este caso, en base a las características clínicas del paciente. Me dice, ¿cuáles son las formas de administración de la nutrición parenteral? Y van a ser similares a la de la enteral. Vamos a tener una administración cíclica y una administración continua. La cíclica, me dice, es aquella que va a estar dada por ciclos de una determinada cantidad de horas, ¿no? Como por ejemplo me dice, dijimos que la cíclica estaba dada por, supongamos, la infusión en bolos, ¿no? O la infusión en un determinado tiempo de horas o de minutos en diferentes momentos del día, ¿no? Y que pueden durar, como acá me dice, hasta 12, 14 o 16 horas. Y la continua va a ser aquella administración en la cual yo voy a tener al paciente pasándole la nutrición parenteral las 24 horas del día. Mayormente la cíclica se utiliza cuando el paciente está, supongamos, con una terapia de nutrición parenteral domiciliaria, ¿no? En donde me dice, el paciente mayormente se le conecta la nutrición parenteral a la tarde, a la tardecita, ¿no? Y se lo hace que pase durante toda la noche y a la mañana se lo desconecta para que durante el día el paciente haga sus actividades de la vida diaria normalmente. Pueda ir a trabajar, pueda ir a la escuela o pueda tener reuniones sociales. En el hospital mayormente se hace también de esa manera, ¿para qué? Para que en el turno mañana, que es cuando hay mayor actividad con el paciente, que se le saca sangre, se lo lleva a hacer los estudios, se lo lleva a rayos, se lo lleva a algún otro lado del hospital para hacer actividad, o por ahí tiene actividad de rehabilitación, puede hacerla sin tener en este caso la complicación de que tenga la bolsa de nutrición parenteral. Y la modalidad continua es la modalidad que va a estar pasando el alimento durante las 24 horas a un determinado goteo, ¿no? Que va a ser siempre constante. Y no se le va a desconectar. Se va a desconectar en el momento nada más que hagamos el cambio de la bolsa de nutrición parenteral. Esta es una bomba de nutrición parenteral. Recuerden que es diferente a la de la enteral. Esta es más precisa porque está preparada para infundir soluciones parenterales, no solamente la nutrición parenteral, sino cualquier plan hídrico o cualquier otro fármaco. Va a tener también un botón de encendido y apagado, un botón de arranque y stop. Va a tener, en este caso, perillas para subir
incrementar o bajar la velocidad de infusión del alimento. Y por esta puertita que vemos acá va a ser por donde va a ingresar el perfus de la bomba difusora, ¿no? Y va a tener un sistema de luces indicadoras del funcionamiento, que van mayormente cuando la bomba está funcionando correctamente, va a ser de color verde, y cuando está con algún problema, supongamos que aparezca una burbuja o que se acode el perfus o esté obstruido, va a aparecer la luz roja como vemos ahora. En este caso está la luz roja porque no está colocada el perfus de infusión. Me dice, ¿qué contiene la bolsa de nutrición parenteral? ¿Cuáles son, en este caso, los ingredientes, vamos a decir, que tiene esa bolsa de nutrición parenteral? Va a tener hidratos de carbono en forma de soluciones glucosadas, ¿no? Me dice, yo en el hospital consigo solución destroza al 5%, al 10%, al 25% y al 50%. Dijimos que la solución glucosada al 5 y al 10% mayormente no se utilizan para la nutrición parenteral porque son concentraciones muy bajas de glucosa. Me dice, la solución glucosada del 5% me dan 5 gramos de glucosa nada más, y la al 10 me da 10 gramos de glucosa. En el caso de la solución glucosada al 25 y al 50%, en este caso me estarían dando 25 gramos de glucosa o 50 gramos de glucosa, que me estarían dando un aporte necesario de concentración de glucosa para poder alimentar a ese paciente en forma adecuada. Me dice, yo voy a tener diferencias en esto entre cómo puedo pasar este tipo de solución. Recuerden que la glucosa al 5 y al 10% tiene baja osmolaridad, por eso yo la voy a poder pasar por una vía periférica, y la glucosa al 25 y al 50% tiene una alta osmolaridad, por la cual requiere que la pase por una vía central, por una vena de gran calibre, ¿no? Y mayormente por eso vamos a ver que la nutrición parenteral se pasa por una vía central, ¿no? Porque tengo que pasarla, infundirla en una vena de gran calibre. Otra cosa que va a contener la bolsa de nutrición parenteral va a ser las grasas. Me dice, en forma de emulsiones lipídicas, que van a ser para uso endovenoso, que también me van a aportar calorías, ¿no? A mí me dice, y otro macronutriente que van a tener van a ser las proteínas, en forma de soluciones de aminoácidos. Ustedes por ahí pueden ya encontrar también dentro del servicio unos básteres que dice de aminoácidos. Esos aminoácidos son los que me van a aportar, en este caso, las proteínas. Las proteínas que me las tendría que estar aportando las carnes, ¿no? O los pescados. Fíjense, en estas bolsas, en estas que son bolsas que ahora las vamos a ver, yo me doy cuenta. Me dice, en estas bolsas que son transparentes, vamos a decir, estarían aportando hidrato de carbono y proteína. Ahora, cuando me aportan lípidos, van a tener esta característica, que van a ser como una bolsa de leche grande. ¿Por qué? Porque los lípidos son en color blanco. Entonces me agarran y se disuelven en todo el resto de las soluciones, y me le da esta tonalidad de blanco. ¿Qué otra cosa puede llegar a tener las bolsas de nutrición parenteral? Minerales en forma de sales de sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y magnesio. Va a tener minerales, va a tener vitaminas, en forma de preparados multivitamínicos. Va a tener oligoelementos como el zinc, el cobre, el cromo, el selenio, el manganeso y el molibdeno. Y va a tener agua en forma de solución fisiológica acorde al volumen que requiera el paciente. Puede llegar a ser que se le coloque solución fisiológica, como puede ser que no. ¿A quién no se le va a colocar solución fisiológica para hidratar al paciente? A aquel paciente que por ahí no lo requiera, que sea un paciente que esté bien hidratado, o un paciente con una cardiopatía que requiere que no le infundamos altos volúmenes de líquido, ¿no? A quien sí
se le va a agarrar y se le va a aportar solución fisiológica al paciente que presenta una hipovolemia, al paciente que es un paciente con un trastorno renal o un paciente que es un gran quemado, que yo le tengo que aportar nutrientes, pero a la vez le tengo que aportar en este caso también agua, ¿no? Para rehidratarlo. Bien. También a esos pacientes que por ahí tienen una ileostomía, que están perdiendo mucha agua, o a los pacientes que tienen diarreas crónicas, que me están perdiendo mucha agua, también se le puede adosar solución fisiológica. Entonces dijimos, estas van a ser las presentaciones que nosotros vamos a tener de la bolsa de nutrición parenteral, las cuales van a tener las que vamos a llamar bolsas estandarizadas. ¿Por qué se llaman estandarizadas? Porque son bolsas en las cuales yo puedo utilizar con cualquier paciente. Aquel paciente que requiere, en este caso, nutrición parenteral, ¿no? Que no sea específico, me dice, bueno, yo puedo empezar a empezar a nutrirlo, puedo utilizar estas estandarizadas, que lo único que me van a aportar es hidrato de carbono y proteínas, porque va a tener en este caso glucosa y va a tener aminoácidos. Yo en esta bolsa no le puedo agregar nada, no le puedo agregar ni lípidos, no le puedo agregar ningún oligoelemento, ningún mineral, ni nada por el estilo. Así como está, es como se la voy a aportar al paciente. En cambio, estas bolsas que tenemos acá, que no solamente contienen lípidos, sino que se denominan estandarizadas, perdón, individualizadas. ¿Por qué se la denomina individualizada? Porque van a ser preparadas por el laboratorio específicamente para un paciente. Esto también me lo prepara un laboratorio, pero me los prepara como a los sueros, que el suero yo lo puedo utilizar para cualquier paciente. En cambio, esta me la va a preparar el laboratorio para un solo paciente, por eso se llama individualizada. Me dice, ¿qué características tienen las bolsas individualizadas? Es que se preparan día a día, no tienen mucho tiempo de duración, mayormente me duran 96 horas, o sea, 4 días. Estas, las estandarizadas, me van a durar 2 años, entonces me dice, yo la puedo tener ahí en stock en el servicio sin utilizarla y sé que cuando las necesito las puedo utilizar. En cambio, las individualizadas no, porque van a llegar al servicio y a los 4 días yo ya lo tengo que tirar si no la utilicé. ¿Qué otra característica tiene? Que van a venir con una etiqueta, como la que ven acá, esta etiqueta amarilla, ¿no? En donde me voy a tener en un primer recuadro todos los datos del paciente, en donde me diga qué institución es la que está el paciente, en qué servicio está, qué cama es, nombre y apellido del paciente, ¿no? Y todos otros datos filiatorios del paciente. ¿Por qué tiene que estar esto? Porque, como decimos, va a estar preparada según las necesidades de ese paciente, no se lo puedo pasar a otro. Entonces tiene que estar bien identificada la bolsa, ¿no? Con todos estos datos. ¿Por qué me dice la institución? Porque el laboratorio que las prepara no está dentro del hospital, no está dentro de la clínica. Va a ser un laboratorio especial en donde va a preparar todas las bolsas de nutrición parenteral de las diferentes instituciones, de los diferentes hospitales y las diferentes clínicas. Y después las tiene que repartir y tiene que saber en qué instituto y en qué servicio está cada paciente. Después en este recuadro que ustedes ven acá en el medio, por debajo de los datos filiatorios, me va a estar indicando los macronutrientes, o sea, cuánto de hidrato de carbono tiene, cuánto de proteínas tiene, cuánto de lípidos tiene. Y en estos recuadros que están en forma paralelo por debajo, van a estar identificados cada uno de los minerales y los oligoelementos, o sea, cuánto potasio tiene, cuánto calcio tiene, cuánto fósforo, cuántas vitaminas y así sucesivamente. Esos minerales y esos oligoelementos van a estar, se pueden modificar día a día según las necesidades del paciente. Por eso vamos a ver que el paciente se lo va a controlar todos los días mediante un laboratorio. Un laboratorio que me va a estar indicando cuánto potasio tiene, cuánto magnesio tiene, para saber si yo lo tengo que subir o bajar de la nutrición parenteral para que no haya ni déficit de ese elemento, ni tampoco haya en exceso para que no le
no le genere ningún tipo de trastorno. En esta imagen vemos una bolsa de nutrición parenteral para un adulto y una bolsa de nutrición parenteral para un neonato o un paciente pediátrico. Bien, ¿cuáles son las vías de administración de la nutrición parenteral? Dijimos que en este caso las vías periféricas no las íbamos a poder pasar por ahí. ¿Por qué? Porque tienen alta osmolaridad. Entonces me dice, si yo le paso la nutrición parenteral por una vía periférica, voy a hacer que el paciente tenga flebitis, me desarrolle una flebitis. En cambio, voy a utilizar las venas centrales, ¿no? Las venas, esta que me dice, yo voy a agarrar y voy a pasar por una vía central, que va a estar ese catéter de esa vía central en una vena de gran calibre, ¿no? Como por ejemplo me dice la vena subclavia, la vena cava superior o inferior, y se va a pasar por intermedio de un catéter que puede tener un lumen o varios lúmenes. Pero siempre debemos recordar que en esa vía central va a ser utilizada solamente para la nutrición parenteral. Yo no la puedo utilizar para otras cosas. No puedo poner un paralelo para utilizar la vía central. Supongamos, si yo tengo una vía central, puedo tener una vía periférica para pasarle los sueros o para pasarle el tratamiento al paciente. O puedo hacerle otra vía central o en su defecto poner una sola vía central, pero con catéteres de doble lumen o de triple lumen, en donde el lumen que se va a pasar, en este caso, la nutrición parenteral, sea exclusivamente para eso y no lo utilicemos para otra cosa. Bueno, en este esquema vemos los diferentes métodos que teníamos para nutrir al paciente, que era la sonda nasogástrica, sonda nasoduodenal, la sonda nasoyeyunal, teníamos la gastrotomía, teníamos la yeyunostomía y teníamos en este caso la nutrición parenteral por vía central. En esta foto vemos un paciente con una bolsa de nutrición parenteral. Sí, ¿me quería alguien decir algo? Sí, disculpe, profesor, buenas tardes. Hay una alumna que estoy esperando para ingresar. Sí, Gracias. pero tiene que ingresar a horario, no fuera del horario. No sé, me pidió que le avise y cumplo con Bueno, eso, le agradezco. gracias. Infórmele eso, por favor, que el horario es hasta y 40. ¿Cómo no? Gracias a usted. Bueno, entonces acá tenemos en esta imagen un paciente con una bolsa de nutrición parenteral. Acá vemos la bomba infusora funcionando, ¿no? Esta es de otra marca que la que nosotros vimos. Estas son de marca Abbott, que tienen las mismas características, nada más que tiene diferente, vamos a decir, estructura. Me dice, ¿cuáles son las complicaciones metabólicas que me puede dar la nutrición parenteral? Y estas complicaciones el enfermero las tiene que saber, me dice. Entonces son la hiperglucemia, la hipoglucemia, la sobrecarga de volúmenes, el aumento de la urea y la disminución o el aumento de esos elementos que van a contener la nutrición parenteral. Me dice, ¿cómo se puede generar una hiperglucemia? La hiperglucemia se va a generar mayormente cuando nosotros hacemos la conexión de la nutrición parenteral, cuando le conectamos la bolsa al paciente. ¿Por qué? Porque ese comienzo de infusión tiene que ser gradual. ¿Cómo sería esto? Supongamos, vieron que a ustedes le ponen que el médico le indica que la nutrición parenteral tiene que ir a 150 mililitros hora. Entonces, cuando yo lo conecto, no lo tengo que conectar directamente a 150 mililitros hora, porque si no, la inyección de glucosa tan rápida me va a hacer de que incremente la glucosa en sangre y que no haya la cantidad de insulina necesaria para hacer ingresar esa glucosa dentro de la célula. Entonces, ¿cómo tengo que empezar? Me dice, con un cuarto del goteo. Entonces me dice, si el goteo final es de 150, la mitad sería de 75 y la mitad de 75 sería, vamos a suponer, de 37, 38 mililitros por hora. Entonces, cuando yo le conecto la nutrición parenteral, la primera media hora va a ir a 35 mililitros hora.
Después de 15 o 20 minutos o de media hora, lo puedo subir al doble. Y después de media hora, lo subo nuevamente a la velocidad correspondiente. Entonces, estoy haciendo una infusión escalonada y voy a evitar de que el paciente haga una hiperglucemia. En el caso de la hipoglucemia pasa exactamente lo mismo. Me dice, cuando yo le tengo que desconectar la nutrición parenteral al paciente, no la tengo que hacer de golpe. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de golpe, va a tener en este caso una baja de aporte de la glucosa, ¿no? Si me dice, ¿cómo lo debería hacer también? En forma escalonada, una hora antes que finalice la bolsa de nutrición parenteral, la bajo a la mitad de la infusión. Si lo tenía a 150, la bajo a, en este caso, 75. Y después de media hora lo bajo a la mitad, lo bajo a 30 y pico. Y después recién ahí voy a poder desconectar la bolsa de la nutrición parenteral. ¿Para qué? Para hacer que basalmente, ¿no? En este caso, su cuerpo pueda soportar esa baja de glucosa. Si no, voy a tener un paciente que hizo una hipoglucemia. La sobrecarga de volumen mayormente se da cuando nosotros agarramos y le estamos pasando la nutrición parenteral a mayor velocidad de lo que lo tenemos que pasar, o le estamos pasando mayor volumen del que le tenemos que pasar. Entonces el médico ahí tiene que ser, en este caso, consciente de cuál es el balance hídrico del paciente, cuál es la volemia del paciente y cuánta cantidad de líquidos realmente requiere el paciente para no generar una sobrecarga de volumen en el paciente. ¿Por qué? Porque si hay una sobrecarga de volumen en el paciente, vamos a tener un paciente con una hipervolemia y vamos a tener un paciente con una hipertensión. Bien, me dice otra complicación, dijimos que era el aumento de la urea plasmática, que me dice que la urea, ¿se acuerdan que la urea plasmática, en este caso la urea, era un metabolito tóxico derivado de la metabolización de los aminoácidos? Me dice, y que el riñón está encargado de eliminarlo. Bueno, muchas veces pasa de que el paciente o le estamos aportando mucha cantidad en este caso, de aminoácidos, ¿no? Mucha cantidad de proteínas, o que el riñón esté disfuncionando y no me esté pudiendo filtrar la sangre, ¿no? En cuanto a la urea, ¿no? Bien, y después los diferentes oligoelementos o microminerales que también puede llegar a ser que los pasemos en exceso, como puede llegar a ser que los pasemos en poca cantidad y no le hagan el efecto que le tengan que hacer. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener una nutrición parenteral? Mayormente son infecciosas, son complicaciones infecciosas, ¿no? Y me dice, en primer lugar, las complicaciones infecciosas están relacionadas con el catéter. Ustedes saben bien que dijimos que ese catéter central tiene que tener ciertos cuidados. ¿Por qué? Porque si no se pueden infectar, ¿no? Y mayormente se coloniza o el sitio de entrada del catéter o la tunelización del catéter, o pueden ingresar microorganismos por la vía endoluminal del catéter, o sea, por dentro del catéter. Me dice en este caso que los microorganismos pueden ingresar, en este caso, a través de esa piel que está lesionada, porque se hizo ese orificio para que ingrese el catéter, entonces los microorganismos tienen la piel que ya no está intacta y tienen una puerta de entrada para poder ingresar al organismo e infectar. Me dice que las infecciones pericatéter se empiezan a manifestar de 5 a 7 días después de colocado, en este caso, la vía central. Las infecciones endoluminales pueden llegar a aparecer después de 7 a 10 días de estar colocado el catéter y de estar manipulando la vía para administrar la nutrición parenteral. Y me habla sobre los principios de la nutrición parenteral. Los principios de la nutrición parenteral son similares, son iguales a los principios de la nutrición, ¿no? Que me dice, sería la hidratación, la provisión de nutrientes,
que tenga una técnica estéril, ese es otro principio. Ustedes van a ver de que cuando se hace la colocación o el retiro de la bolsa de nutrición parenteral, la enfermera siempre va a utilizar, en este caso, un campo estéril, guantes estériles, un barbijo, va a utilizar, en este caso, un antiséptico, para poder hacer toda una técnica estéril para poder conectar la bolsa de nutrición parenteral o para poder desconectarla. Y en el caso que la desconecte, como dijimos que el catéter no lo podemos utilizar para otra cosa, no lo podemos dejar con un goteo vamos a decir, de suero esperando la otra bolsa, porque dijimos que va a ser nada más exclusivamente que para la nutrición parenteral. Vamos a heparinizar el catéter, ¿no? Para dejarlo sellado hasta la nueva colocación de la nueva bolsa. Me dice que la nutrición parenteral, en este caso, me previene la desnutrición, la revierte también a la desnutrición, así como me previene y me revierte la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la nutrición parenteral. Recuerden que la morbilidad era la posibilidad de enfermarme. Esto sería la posibilidad de tener una complicación por la falta de nutrientes. Y la mortalidad es la posibilidad de morirme relacionada a la nutrición parenteral, ¿no? Bien. Y me dice que la nutrición parenteral, en este caso, me va a favorecer la cicatrización de las heridas, me mejora la inmunocompetencia y me apoya la rehabilitación del paciente. Me dice, en este caso, me cumple todos los objetivos que tenía la nutrición, ¿no? Cuando vimos el aporte de nutrientes. Me dice, ¿qué tengo que tener en cuenta yo antes de colocarle una bolsa de nutrición parenteral al paciente? Me dice, en primer lugar, tengo que ver que la bolsa esté íntegra, que no esté pinchada, ¿no? Esto como si yo voy a agarrar un báster de suero. Si el báster de suero está pinchado o cambió la coloración del líquido, es porque está contaminado. Entonces no se lo puedo pasar. Tengo que agarrar otro báster nuevo. Con la bolsa de nutrición parenteral me pasa exactamente lo mismo. Me dice, voy a controlar que la bolsa esté íntegra y voy a controlar la fecha de elaboración. ¿Por qué? Porque dijimos que tiene tiempo de vencimiento, que son 96 horas en las individualizadas y en las estandarizadas también tienen una fecha más prolongada porque me duran 2 años, pero capaz que ya hace 2 años que está la bolsa ahí y justo la voy a utilizar y ya está vencida. Dice, la bolsa de nutrición parenteral, la individualizada, la voy a almacenar en la heladera y entre una temperatura de 4 a 8 grados centígrados, ¿no? Me dice que va a estar dado entre los espacios que va a estar entre el congelador y el freezer y el cajón de las verduras. Esos estantes que hay intermedio van a ser los que me van a dar esta temperatura, entre 4 y 8 grados centígrados. Me dice, voy a retirar la bolsa de la nutrición parenteral de 20 a 30 minutos antes de efectuar la conexión y la voy a dejar sobre la mesada para que se aclimate sola. Nunca la voy a poner bajo la canilla de agua caliente, ni utilizar otro método como es en este caso, el microondas, ¿no? No puedo ponerla para templar la bolsa de nutrición parenteral, en este caso, como si fuese un alimento. Tengo que dejar de que se aclimate por sí misma. Me dice, antes de conectar la bolsa, voy a controlar el nombre y apellido del paciente, la fecha de elaboración que ya dijimos anteriormente, la integridad de la bolsa, que ya lo habíamos dicho, cuál es el contenido que tiene esa bolsa. Si posee lípidos, o sea, si vemos que esa bolsa es esa bolsa color blanca, como si fuese leche, vamos a ver si los lípidos en este caso, no se pusieron feos. ¿Cómo me doy cuenta si se deterioraron? Porque voy a tener sobre la bolsa, voy a tener en este caso una capa como de aceite. Si tengo esa capa como de aceite, voy a agarrar y voy a interpretar de que esos lípidos se alteraron o que tenga grumos. Si yo veo de que hay como grumos
formados en el líquido es porque también se deterioraron los lípidos. Me dice, vamos a preparar todos los elementos necesarios para la conexión, ¿no? Como dijimos anteriormente, porque voy a necesitar conectar la bolsa o desconectarla, ¿no? No solamente voy a preparar la bomba de infusión, sino también voy a preparar el set y el filtro que requiere, las gasas estériles, los guantes estériles, el barbijo, el camisolín, en caso, según la institución en este caso, ¿no? Los campos estériles, los gorros y la solución antiséptica. ¿Por qué le digo según la institución? Porque yo voy a tener, en este caso, un protocolo para conectar y desconectar la bolsa de nutrición parenteral. Va a ver que ustedes van a ver que en algunas instituciones lo van a hacer vestir completamente, con camisolín, gorro, barbijo, guantes y el campo estéril. Y en otras instituciones, para economizar en este caso elementos, me van a hacer colocar nada más que guantes estériles, obviamente, un campo estéril y las gasas. No me van a utilizar camisolín y gorro. Por eso va a ser según el protocolo de la institución. Dice, nunca vamos a adicionar medicamentos ni otras soluciones a la bolsa parenteral. Me dice, vamos a explicar al paciente y a la familia cuál es la técnica que se le va a realizar. No vamos a lavar las manos, ¿no? Antes de realizar la conexión y la desconexión, antes y después de curar el catéter. Vamos a cubrir, en este caso, con una gasa estéril seca todas las conexiones que tenga la vía. Se recomienda utilizar los filtros con los cuales viene la bolsa de nutrición parenteral. Ustedes van a ver de que la bolsa de nutrición parenteral, cuando me viene del laboratorio, me va a venir acompañado de un filtro y que ese filtro se modifica si tiene lípidos o si no tiene lípidos. Dice, vamos a respetar el circuito solo para la nutrición parenteral y vamos a cambiar la bolsa cada 24 horas. Me dice, ¿cuáles son otros datos a que vamos a tener en cuenta? Va a ser el peso del paciente, lo vamos a ir pesando para ver si el paciente va recuperando peso, pero a la vez para ver si el paciente no está recuperando, en este caso, peso porque está reteniendo líquidos. Por eso me dice, vamos a observar la presencia de edemas y vamos a comparar el peso actual con el peso de ingreso, ¿no? Para ver si hubo una modificación o no. Vamos a controlar si hay indicios de nutrición proteico-calórica, como por ejemplo la pérdida de peso, la atrofia muscular, el edema, la letargia, la debilidad o el posible fracaso para retirar el apoyo ventilatorio. Todos esos son datos que me están indicando a mí de que la nutrición parenteral no está siendo, en este caso, efectiva o la adecuada. Y también vamos a controlar, en este caso, la albúmina, para ver si la albúmina subió o no subió. Recuerden que en este caso, como la nutrición parenteral dijimos, la vamos a pasar a un paciente que está desnutrido, ¿no? O que está con bajo peso, la albúmina va a empezar a bajar. Y si estaba entre 3,5 y 6 gramos por decilitro, me indicaba que estaba con un proceso de mala nutrición. Si estaba por debajo de los 3,5 gramos por decilitro, es porque estaba desnutrido el paciente. Cuando yo le estoy aportando la nutrición parenteral, estos valores se tienen que normalizar y tienen que llegar a 6 gramos por decilitro o más. Bien. Hasta acá lo de nutrición parenteral. Vamos a ver ahora el tema que correspondía al día de hoy, que era el dolor, ¿no? Que es la clase que ustedes van a tener ahí. ¿Me quieren hacer alguna pregunta con respecto a la nutrición parenteral antes de comenzar con la clase de dolor? ¿Nadie? Bueno, esperen que entonces empecemos con la clase de ahora. A ver, escuchen club. Bueno.
A ver, Freda. Yo quería consultar con el tema del catéter de vía central, hablando de un catéter doble lumen. Sí. ¿No es como una Y? No, porque por dentro del catéter, viste, por la parte que va dentro del cuerpo del paciente, Sí. sigue siendo doble lumen ahí. O sea, no es que es una Ah, Y que conecta a un solo tubito, sino que vas a tener dos vías diferentes dentro de la parte que va dentro del cuerpo del paciente. Entonces no va a tener contacto ahí con otros medicamentos o con otras soluciones. Va a agarrar y va a desembocar cada uno por su lumen a la sangre y se van a mezclar con la ok, sangre. ¿Mm? Está buena la pregunta ok. que hice. Gracias. Bien, Verónica. No, o sea, apreté sin querer, profe, No, perdón. bueno, no te hagas Hasta ahora problema. bien de todo. Bueno, entonces vamos con la clase de dolor. Entonces me dice, ¿qué es el dolor? Me dice, el dolor es una experiencia sensorial y emocional, que es subjetiva y no placentera. Y está relacionada en este caso con un daño tisular real o potencial. ¿Qué me quiere decir esto? Que me dice que el dolor va a ser una experiencia que yo estoy sintiendo, por eso me dice sensorial. Y me dice es emocional, ¿por qué? Porque vieron cuando uno está mal, está triste o está angustiado, me dice, puede llegar a manifestar, me duele el corazón, o me duele tal, o me duele la cabeza, o me duele, qué sé yo, el dedo gordo del pie, ¿no? Por eso, porque lo estamos relacionando mayormente a lo emocional. Cuando tenemos un trastorno emocional, mayormente lo relacionamos con el dolor. Vieron que agárrense, ¿qué dolor me causó tal cosa? Bueno, por eso me dice que es una experiencia sensorial y es emocional. ¿Por qué me dice que es subjetiva? Porque nosotros no podemos saber si la persona realmente tiene dolor o no tiene dolor. Recuerda que lo habíamos clasificado dentro de los que serían los datos subjetivos, que eran los que no eran medibles, los que no eran comprobables, los que no eran cuantificables. Me dice, yo tengo que hacer, en este caso lo tengo que tomar por el paciente, del paciente porque el paciente me está haciendo referencia de él, pero no es algo que yo puedo medir como si fuese que me diga, estoy con vómitos y veo que está vomitando, estoy con diarrea y veo que está, en este caso, deposicionando líquido, que me diga que estoy con hipertensión y puedo controlarle la tensión arterial para ver de que tiene una hipertensión. Me dice, esos serían datos objetivos, pero en este caso es subjetivo, ¿por qué? Porque no puedo comprobar que realmente esté con dolor. Y me dice, se relaciona mayormente a un daño de los tejidos que puede ser real o potencial. ¿Por qué me dice que puede ser real? Porque por ahí el dolor está ocasionado por una lesión, porque el paciente se cortó o porque se pinchó o porque se aplastó el dedo contra una puerta o lo que fuese. En cambio me dice puede ser potencial. ¿Por qué es potencial? Porque puede llegar a ser que justo se está desarrollando un proceso patológico, está cursando por un proceso inflamatorio en el cual todavía no lo vemos, pero que me está diciendo que me está generando algún proceso o inflamatorio o infeccioso. Vieron que cuando, por ejemplo, me puede empezar a doler el oído o me puede empezar a doler la muela, hasta en ese momento yo no sabía de que estoy por cursar por una infección y a los días, a los pocos días de comenzado el dolor, empiezo a tener infecciones de muela o de oído, ¿no? Bien, por eso me dice que está relacionado con un daño tisular de tejidos, ¿no? Que puede ser real o puede ser potencial. Me dice que el dolor es individual. ¿Por qué me dice que es individual? Porque el dolor que siente una persona no lo puede sentir otra. Y ese dolor no solamente es individual, sino que es influenciado por factores fisiológicos, psicológicos, cognitivos, socioculturales y espirituales. Todos estos factores pueden, en este caso, estimular la aparición del dolor. No solamente los fisiológicos, que son los del funcionamiento o mal funcionamiento de un aparato o sistema, sino también los problemas psicológicos que me puede llegar a acarrear una situación determinada. Me dice, sino también los cognitivos, que son los relacionados a la conciencia,
sino también factores socioculturales, como por ejemplo de que me hagan bullying, me ocasione dolor, o que me ignore, me ocasiona dolor, ¿no? O los espirituales, esto que, bueno, a ver, por la pérdida de un ser querido, me genere el dolor. ¿Cómo me dice, se percibe el dolor? Me dice, nosotros en toda la periferia de nuestro cuerpo tenemos lo que se llaman nociceptores. Los nociceptores son los receptores del dolor. Me dice, esos nociceptores, que son terminaciones nerviosas, que van a estar en la periferia de nuestro cuerpo, me dice, van a agarrar y van a receptar el dolor, que puede ser, supongamos, acá como cuando estoy apoyando mi mano sobre el fuego, o puede ser porque me esté pinchando, ¿no? Entonces me dice, el nociceptor capta el dolor, lo transfiere a la vía, en este caso, sensitiva aferente. La vía sensitiva aferente es la que me va a llevar esa información hasta la médula espinal. En la médula espinal vamos a tener, en este caso, lo que se llaman interneuronas. Las interneuronas van a recibir la información, la van a llevar hasta la cabeza, ¿no? Lo van a llevar hasta lo que sería el encéfalo, va a agarrar y ahí va a llegar a lo que sería el tálamo, y en el tálamo, me dice, se van a percibir, se van a describir, se van a localizar y se van a interpretar las respuestas, ¿no? Va a ser en donde se va a procesar toda esa información de que me pinché o que me quemé, y se va a generar una respuesta, ¿no? Que va a ser la que yo voy a realizar, en este caso, sacando la mano del lugar en donde está el calor. Ese estímulo va a bajar por la vía eferente, que va a ser la que me va a dar el estímulo sobre, supongamos en este caso, los músculos para que se contraigan y que me saquen la mano de esa fuente, en este caso de calor, o en este caso una espina que me estoy pinchando, ¿no? Supongamos, ¿vieron cuando uno va a agarrar una rosa y justo agarra, sabe que la rosa tiene espina, pero la agarra igual y se pincha? Inmediatamente esa información va al cerebro, el cerebro la interpreta, responde, y ¿qué hago yo? Suelto inmediatamente la rosa. Eso pasa en milésimas de segundo, todo este procedimiento en que viaja por la vía eferente, va a la interneurona, va al encéfalo, baja la respuesta y se me activa la respuesta. ¿Por qué? Porque, vieron, cuando yo voy, supongamos, voy a agarrar una olla que está caliente, no tardo 5 minutos en responder, es inmediata la respuesta. ¿Por qué? Porque toda esta información viaja por las vías sensitivas en milésimas de segundo. Vamos a ver un video referencial. El dolor se origina con la presencia de un estímulo nocivo y provoca una reacción inmediata de alarma en la persona. Y debe preservarse porque es fundamental para el mantenimiento de la vida. En respuesta a un estímulo nocivo, sea químico, térmico, de presión o de cualquier otra característica que pueda provocar dolor, se activan unas terminaciones nerviosas libres llamadas nociceptores. Estos van a actuar como receptores de esa información nociceptiva y la van a transmitir al sistema nervioso central a través de fibras nerviosas de tipo A delta y C. En la membrana celular de estas neuronas existen unos receptores que pueden ser canales iónicos, esto es, que modifican el tránsito de iones dentro y fuera de la neurona, o receptores metabotrópicos, es decir, que provocan cambios en la síntesis de proteínas citoplasmáticas que codifican información relacionada con cambios de presión, de temperatura o de pH. Una vez estimulados los nociceptores, estos provocarán cambios en la carga eléctrica de la membrana neuronal, lo que resultará en la propagación del estímulo nervioso hasta el asta dorsal de la médula. Allí se libera glutamato, un aminoácido excitador que se unirá a un receptor localizado en una neurona postsináptica que transmitirá la información hacia los centros superiores del sistema nervioso central, llegando al tálamo y a la corteza cerebral. Desde estos mismos núcleos superiores se ponen en marcha vías descendentes que llegarán de nuevo al asta dorsal de la médula y liberarán sustancias endógenas inhibidoras que actuarán modulando la transmisión del estímulo, es decir, la cantidad de información que será transmitida desde la médula espinal hacia los centros superiores.
Cuando la señal nociva es lo suficientemente intensa o duradera, se desencadena, sin embargo, una serie de mecanismos encaminados, en principio, a preservar y a defender al organismo de esa agresión externa. Es la llamada respuesta inflamatoria. Cuando el organismo recibe señales de la existencia de una agresión externa, bien sea una infección, un traumatismo o una lesión, se produce la activación de distintas células relacionadas con el proceso inflamatorio, como son neutrófilos, mastocitos, basófilos, que migrarán hasta la zona de lesión, provocando la liberación de sustancias proinflamatorias como las citoquinas, la bradiquinina o la histamina. Estas citoquinas interactúan con la enzima fosfolipasa, activándola e iniciando así la secuencia de liberación del ácido araquidónico. La respuesta más importante relacionada con la inflamación se produce con la activación de la llamada cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un elemento constitutivo de la membrana celular de todas las células del cuerpo humano. Cuando se produce una activación del sistema inmune, este ácido araquidónico se desprende de la membrana celular. Al estar libre en el citoplasma, es atacado por unas enzimas denominadas ciclooxigenasas. El ácido araquidónico, al unirse a estas ciclooxigenasas, sufrirá modificaciones de su estructura química, lo que dará lugar a la formación de una amplia familia de sustancias denominadas genéricamente icosanoides y clásicamente divididas en tres familias: los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. Las prostaglandinas liberadas en respuesta a esta activación del ácido araquidónico provocan una respuesta inflamatoria generalizada que afecta a distintos sistemas del organismo, desde el sistema cardiovascular, la musculatura lisa, el sistema inmune, el sistema autónomo y, en último término, provocarán la clásica respuesta de hipertermia, extravasación, edema y dolor que ya conocían los romanos: calor, rubor, tumor y dolor. En ciertas ocasiones, la inflamación se transforma en un proceso patológico. En este caso, el dolor crónico ha perdido su función de defensa para convertirse en una entidad que no aporta nada al proceso curativo, generalmente al contrario suele ser un freno, y que empeora la calidad de vida y aumenta el sufrimiento del paciente. Desde 1992 se conoce la existencia de al menos dos isoformas de la enzima ciclooxigenasa, las llamadas COX-1 y COX-2. Ambas participan en la regulación de la homeostasis con papeles bastante repartidos. La COX-1 es responsable de la síntesis de prostaglandinas determinantes en la función cardiovascular, fundamentalmente antiplaquetaria y antitrombótica, y en el tejido intestinal. La COX-2, aunque participa también en funciones relacionadas con la homeostasis, en el riñón, el sistema nervioso central, el endotelio vascular, el estómago, la próstata y los ovarios, juega un papel crítico en la respuesta al dolor, ya que se ha visto que se sobreexpresa, aumentando su expresión hasta 20 veces cuando se produce un fenómeno doloroso. La estructura química de ambas ciclooxigenasas es extremadamente similar. De hecho, el centro catalítico, donde se produce la transformación del ácido araquidónico en prostaglandinas, solo se diferencia en dos aminoácidos, localizados concretamente en la posición 523. Así, donde en la COX-1 figura una isoleucina, en la COX-2 figura una valina. Esta diferencia, que en muchas moléculas podría pasar incluso desapercibida, tiene una repercusión determinante en la estructura de estas dos isoenzimas. La estructura tridimensional se modifica dramáticamente, creándose en la COX-2 un canal hidrofóbico más ancho y dando lugar a la aparición de un bolsillo inexistente en la COX-1. Desde hace más de 100 años se sabe que es posible bloquear farmacológicamente la ciclooxigenasa, impidiendo la formación de los eicosanoides y, por tanto, impidiendo el desarrollo del proceso inflamatorio. Es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, clásicamente llamados AINE. Estos fármacos se introducen en el canal hidrofóbico de la COX, impidiendo el acceso del ácido araquidónico y con ello la formación de las prostaglandinas. Desde el descubrimiento de la isoenzima 2 de la ciclooxigenasa, se buscó sintetizar fármacos que fueran capaces de bloquear exclusivamente la isoenzima 2, responsable fundamental del proceso inflamatorio, sin impedir el correcto funcionamiento de la COX-1. Así se crearon los antiinflamatorios no esteroideos selectivos o COSID, que actúan igual que los AINE tradicionales, pero por su estructura química solo son capaces de bloquear la COX-2, interactuando con el bolsillo hidrofóbico inexistente en la COX-1. Hasta el momento se han sintetizado numerosos fármacos selectivos de la COX-2, pudiéndose globalmente agrupar en dos grandes familias
en función de que contengan en su estructura química un grupo sulfona o un grupo sulfonamida. Por el momento son estos últimos los derivados sulfonamida y en concreto celecosib el que ha demostrado un mejor perfil farmacológico y el único autorizado y comercializado tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, en este video hablaba no solamente de cómo se generaban estas vías de transmisión del estímulo doloroso, sino también de todas las reacciones químicas que se generaban a partir vamos a decir, de la existencia de este estímulo doloroso dentro de nuestro cuerpo. Y hablaba después cómo se puede llegar a controlar a partir de unos fármacos. Lo que a mí me interesaba era nada más que ustedes vean las vías de acción. Bien, entonces vamos a clasificar ahora el dolor, ¿no? Dice que dentro de las clasificaciones tenemos el dolor agudo, que es aquel dolor que dura hasta 6 meses, y me dice que puede estar relacionado o no a una causa específica, porque recuerden que me decía, puede ser de que el daño tisular sea real o no, o sea potencial. O sea, que el daño esté o no esté, porque simplemente es una sensación que estoy teniendo. Me dice, el dolor agudo es localizado. Me dice, yo voy a agarrar y lo voy a localizar en donde está el dolor, como por ejemplo acá en la figura que me muestra que el dolor está en la rodilla. Y dice que puede ser un dolor punzante y pues se puede irradiar a otras zonas, ¿no? O sea, se puede dispersar el dolor. Me dice que el dolor agudo se puede clasificar en dolor somático en dolor visceral, ¿no? El dolor somático va a estar en la piel o en la superficie cutánea, va a ser un dolor punzante y bien localizado, puede ser sordo y difuso y se puede acompañar en este caso con náuseas y vómitos, ¿no? Por una respuesta vagal, en este caso al dolor. En el caso del dolor agudo visceral, me dice, va a estar dado en órganos corporales, por eso se llama dolor visceral. Me dice, en este caso es un dolor sordo, es mal localizado. Me dice, se asocia con náuseas y vómitos, con hipotensión y con inquietud. Y me dice, se irradia o puede ser referido y se describe, en este caso, intermitente o tipo cólico o tipo calambres, ¿no? Me dice, ¿por qué me dice que es sordo y es mal localizado? Me dice, porque el dolor es como un dolor que no es de la característica punzante, sino que yo empiezo a sentir un dolor que no lo puedo agarrar y no lo puedo definir qué característica tiene. Y me dice, es mal localizado, ¿por qué? Porque mayormente me dice, por ahí yo puedo decir, me duele el estómago y no es del estómago que me está doliendo, por ahí puede llegar a ser el tramo, en este caso, final del esófago, o puede llegar a ser que estoy teniendo un dolor precordial, ¿no? Un dolor a nivel cardíaco. Por eso me dice que es mal localizado. Me dice, mayormente se asocia con otros signos y síntomas, como es la náusea, el vómito, la hipotensión y la inquietud, y me dice se puede irradiar hacia otra zona del cuerpo, ¿no? Bien. Y me dice que ese dolor puede ser un dolor intermitente, el dolor que aparece y desaparece, por eso me dice que es intermitente, o puede ser un dolor tipo cólico, ¿no? Ese dolor que es como que si me estuviesen, vamos a decir, apretando las vísceras, ¿no? O puede ser un dolor tipo calambre. Y después tenemos el dolor que es referido, ¿no? Que dice que el dolor referido se percibe en una sola alejada al foco del dolor. Supongamos yo tengo dolor, esto que decíamos, tengo dolor porque estoy teniendo un problema gástrico, pero lo siento en la espalda, el dolor. A eso se llama dolor referido. Me dice que el dolor agudo, me dice lo que me está haciendo es me está avisando que hay una lesión que puede ser una lesión real o una lesión potencial, ¿no? O sea, esto que decíamos hoy, puede llegar a ser de que yo tengo un traumatismo, tenga un golpe, tenga una lesión, entonces voy a tener dolor, o puede llegar a ser que estoy cursando por el inicio de un proceso inflamatorio en el cual me está indicando de que en un periodo muy corto voy a desarrollar algún tipo de patología, ¿no? Me dice, ¿cuáles son las sintomatologías que va a tener
la persona que tiene dolor, en este caso agudo, taquicardia, va a verse afectado su sistema respiratorio, va a tener respiraciones rápidas y superficiales. Mayormente me dice, ¿por qué son rápidas y superficiales? Porque primero lo que trata de hacer es no respirar en forma profunda, porque el respirar en forma profunda por ahí le incrementa el dolor. Entonces me dice, al ser superficiales las respiraciones, voy a incorporar menos volumen de oxígeno. Y al incorporar menos volumen de oxígeno, tengo que incrementar las frecuencias respiratorias para tratar de agarrar y captar la mayor cantidad de moléculas de oxígeno, en este caso necesaria. Por eso me dice, se altera el patrón respiratorio y voy a tener respiraciones rápidas y superficiales. Mayormente voy a tener hipertensión. Acuérdense que todo paciente que tiene dolor, si yo le controlo la tensión arterial, voy a ver que se incrementa. Puede ser una hipertensión leve, no va a tener, sí, según el nivel del dolor que tenga el paciente, puede llegar a ser que sea una hipertensión bien marcada. Voy a tener que las pupilas van a estar dilatadas, no voy a ver que las pupilas van a estar agrandadas, en este caso. El paciente puede tener sudoración y palidez y ansiedad y miedo. Todas esas son los signos característicos del paciente que tiene, en este caso, está cursando por un dolor. Y después tenemos lo que es el dolor crónico. El dolor crónico va a ser el dolor que va a durar más de 6 meses. Me dice, puede estar relacionado o no con una causa específica y dice, con frecuencia no responde al tratamiento, por eso se hace crónico, ¿no? Este dolor, supongamos, el dolor de la lumbalgia, ¿no? Que yo agarro, me dice, hago un mal esfuerzo, tengo una contracción muscular, me genera dolor, ese dolor puede llegar a ser que con tratamiento lo erradiquemos o en este caso lo inhibimos, pero al tiempo me empieza a doler nuevamente. Por eso me dice que en este caso puede agarrar y puede estar, en este caso, no responder al tratamiento. Me dice, ¿cómo se va a clasificar el dolor crónico? Me dice, en dolor recidivante, me dice en dolor activo limitado en el tiempo, no maligno crónico y síndrome del dolor crónico intratable no maligno. Me dice, en el caso del agudo recidivante, me dice, son episodios bien definidos de dolor y episodios libres de dolor, como por ejemplo las migrañas, ¿no? Esto que me dice, yo tengo dolor por un tiempo, sumamos, tengo dolor 1, 2 o 3 días y después estoy una semana sin dolor, pero después vuelve el dolor. Voy a tener dolor durante 3, 4 días y después se me pasa el dolor, estoy con un tiempo de pausa con el dolor. A eso se lo va a denominar dolor recidivante. Después tenemos el dolor activo limitado en el tiempo. Me dice que comienza el dolor en un determinado periodo, pero finaliza cuando se controla la enfermedad o en el caso de la muerte. Y esto es lógico, me dice, supongamos el ejemplo es el más común, es el dolor, supongamos, de una apendicitis, que el dolor comienza cuando se inflama el apéndice y finaliza el dolor cuando se estirpa el apéndice, ¿no? Igual me da el ejemplo como el del cáncer. Aquella persona que tiene cáncer va a sentir dolor y ese dolor en este caso, se va a eliminar en el momento que el paciente o le estirpen ese tejido cancerígeno o el paciente se muera, obviamente, ¿no? Bueno, a ese dolor se lo llama dolor activo limitado en el tiempo. Después tenemos el dolor no maligno crónico, que me dice que está, pero que no amenaza la vida, y es persistente, como por ejemplo el de la lumbalgia crónica. Y después tenemos el síndrome del dolor crónico, intratable y no maligno, que me dice que es igual al de la lumbalgia crónica, pero en este caso la persona no lo puede afrontar, le aqueja muchísimo el dolor, ¿no? Y le va a dar incapacidad física, social o psicológica, que es ese paciente que ante un dolor, ¿qué hace? Se aísla, ¿no? Apaga todas las luces, no quiere ni que le hablen ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque está teniendo muchísimo dolor.
Dice, el paciente con dolor crónico se va a presentar deprimido, se va a presentar ausente, se va a presentar inmóvil, irritable y controlador, ¿no? Esto que decíamos recién, las actitudes, vamos a ver que va a cambiar la etapa con las características conductuales del paciente. Esto que va a agarrar, se va a encerrar, no va a permitir que nadie entre, no va a permitir que le prendan la luz, no va a permitir de que le traigan la comida, ¿no? Bien. Dice que el dolor crónico puede ser leve o puede ser intenso y puede ser continuo o intermitente. O sea, puede ser un dolor que el paciente lo tolere o un paciente que sea muy exacerbado, que sea muy intenso y no lo pueda controlar. Y puede ser de que ese dolor esté en forma continua o también sea intermitente, que esté por periodo, ¿no? Me dice, el trastorno doloroso crónico más frecuente es la lumbalgia. Pero tenemos otro tipo de dolores crónicos, como por ejemplo el intercurrente, el central, el fantasma y el psicógeno. Me dice, el dolor intercurrente, me dice, es la reactivación del dolor brusca que supera el efecto analgésico. Que me dice, ¿cómo se interpreta esto? Me dice, el paciente tiene dolor, yo le doy un analgésico, mientras que tiene el analgésico el paciente no va a sentir dolor, pero cuando se le termina el efecto del analgésico, ese dolor vuelve. Por eso me dice que es intercurrente. Después tenemos el dolor central, que me dice está relacionado mayormente a un daño en el encéfalo, o sea, lo va a tener un paciente que tiene algún tipo de trastorno a nivel de su sistema nervioso central. Después vamos a tener el dolor fantasma, que está relacionado a una parte del cuerpo que se le amputó. Vieron que por ahí hay un paciente que ustedes atiendan que se le amputó, supongamos, el pie. Y el paciente viene y lo llama a usted y le dice, enfermera, me duele el dedo gordo del pie derecho. Y ustedes van a fijarse y se dan cuenta que ese pie se fue amputado. Entonces no puede tener nunca dolor, pero el paciente percibe esa sensación dolorosa que se va a denominar dolor fantasma. Y el dolor psicógeno, me dice, es aquel dolor que no tiene un diagnóstico específico. Esto que me dice, el paciente puede referir que tiene dolor, pero no está cursando por ningún proceso patológico, ningún daño, ¿no? Ni que sea real, ni que pueda llegar a ser, en este caso, potencial. Me dice, está desencadenado por las emociones, en este caso. Después dice, tenemos que saber lo que es el umbral del dolor. El umbral del dolor, dice, va a ser el nivel más bajo del dolor que un paciente es capaz de detectar. Esto que me dice, bueno, a ver, yo ya empiezo a tener un dolor mínimo y yo lo detecto. A eso se denomina umbral del dolor. Puede llegar a ser de que el dolor se incremente, pero yo no lo percibo. Y lo percibo recién cuando está en una clasificación de 5 o de 6, ¿no? Y la tolerancia al dolor, me dice, va a ser el nivel de dolor más alto que el paciente es capaz de tolerar. Ese paciente que vieron que dice, tengo dolor, pero me lo aguanto. Es esto como, por ejemplo, nosotros mayormente los enfermeros, ¿qué hacemos? Estamos doloridos y vamos igual a trabajar. Estamos doloridos, pero no tomamos un analgésico, no los aguantamos. Lo vamos a aguantar ¿hasta dónde? Hasta el nivel de tolerancia que tengamos, ¿no? Después de pasado ese nivel de tolerancia, vamos a tomar el analgésico porque ya no toleramos más el dolor. Bien, dice, ¿cómo vamos a hacer para valorar este dolor? En primer lugar, vamos a tratar de identificar si el dolor es un dolor agudo o es un dolor crónico. Vamos a observar qué respuesta tiene el paciente hacia ese dolor, ¿no? O sea, qué es lo que hace para enfrentar ese dolor. Vamos a identificar cuáles son los factores que influyen en el dolor y la respuesta que va a tener el paciente a él. Por ahí me dice, bueno, el dolor me aparece cada vez que sale el sol. O el dolor me aparece cada vez que camino, ¿no? Esos serían los factores que influyen al dolor. Y la respuesta del paciente hacia el dolor sería, ¿qué es lo que hace para minimizar ese dolor? Bien. Me dice que el dolor agudo es muy común, me está indicando que se ha producido un cierto grado de daño en el cuerpo
y requiere cierta forma de tratamiento o de intervención. Me dice, es usual que en el dolor agudo haya una enfermedad o una lesión orgánica y la curación del dolor va acompañada, ¿no? A la curación, ¿no? O sea, el dolor va acompañando a la curación, ¿no? Una vez que el paciente, supongamos, ustedes tienen un paciente que sufre dolor porque tiene una infección del pie. ¿Qué hago? Empiezo a tratar la infección y a medida que cede la infección va a ir cediendo el dolor. Por eso me dice que la curación va acompañada de dolor. Y el dolor cede cuando desaparece, en este caso, la enfermedad. Ven como, por ejemplo, me dice el pinchazo de un dedo. Me dice, el pinchazo de un dedo, me dice, va a sanar rápido, ¿no? Se va a agarrar el dolor, va a persistir por un tiempo breve, por el tiempo que dura el pinchazo. Pero después que surgió el pinchazo, el dolor cede. Ya no lo voy a agarrar y no lo voy a sentir más. En el caso de la apendicitis, como dijimos recién, me dice, para que ceda el dolor, es preciso operar a la persona y una vez que se estirpa el apéndice, en este caso, el dolor cede. Y va a disminuir, empieza a disminuir y va a ceder cuando ya está cicatrizado toda la lesión quirúrgica. En cambio, el dolor crónico, me dice, no desempeña una función útil y persiste y se convierte en el trastorno principal. Y persiste más allá del tiempo de la curación. ¿Por qué? Porque por más que la persona esté curada o creamos nosotros que la curamos, vamos a ver de que el paciente persiste con esta información que está dolorido. Me dice, ¿cómo hago para valorar el dolor si dijimos que es un dato subjetivo y que no tengo manera de medirlo? Bueno, puedo utilizar una escala del dolor. ¿Vieron como la escala de satisfacción al cliente que agarran y que utilizan, supongamos, las empresas de telefonía o la empresa de cable que le mandan una encuesta que le dice marque del 1 al 5 o del 1 al 10 si está satisfecho, si no está satisfecho? Bueno, esa escala, que es una escala numérica o una escala cuantitativa, la puedo utilizar para medir el dolor. En donde yo le digo al paciente que del 0 al 10 me diga qué dolor tiene, en donde por ahí 0 es no tener dolor y 10 sería el dolor máximo. Entonces el paciente va a agarrar y me va a decir, bueno, tengo 4 de dolor. Entonces yo ya sé de que ese dolor es un dolor moderado. O me puede decir, tengo 8 de dolor. Y en donde yo sé que ese dolor es muy severo o es un dolor muy intenso. Si me dice, tengo 10 de dolor, es porque ese es el dolor máximo y yo sé de que ese paciente está muy dolorido. O puede utilizar, vamos a decir, una escala, esta escala que se llama cualitativa, de cualidad, es que estoy sin dolor, estoy con un dolor leve, estoy con un dolor moderado, estoy con un dolor severo, estoy con un dolor muy severo o estoy con un dolor máximo. Y después tenemos la de los emoticones, que la podemos utilizar en un paciente pediátrico, ¿no? En donde el paciente pediátrico no nos va a saber decir qué dolor tiene según la escala cualitativa o cuantitativa, pero nos puede marcar según la carita, la característica de la carita, cuánto dolor tiene, ¿no? Para que el paciente nos pueda referir el dolor. Después tenemos la tolerancia a la sensación dolorosa específica, que dice que se puede definirse como la intensidad o la duración máxima que se puede soportar, en este caso, el dolor del paciente. Me dice, ¿cuáles son las características del dolor? Me dice, van a ser, primero, tengo que identificar el sitio de dolor, ¿no? Voy a agarrar y voy a identificar cuál es la duración del dolor. El sitio del dolor sería dónde está ubicado el dolor. Si el dolor es en una pierna, si es en una pieza dentaria, si es en el oído, si es en la espalda, si es en el brazo, en dónde es. La duración del dolor la vamos a saber siempre que le preguntamos al paciente, ¿hace cuánto que tenés dolor?
El paciente me puede decir que tengo dolor hace 2 días, o el dolor me empezó hace 1 hora, o tengo dolor hace 1 año. Eso sería la duración del dolor. Después tenemos que agarrar y ver cuál es la ritmicidad que tiene el dolor. O sea, cuál es la aparición y la desaparición del dolor, si está en aumento o descenso de la intensidad del dolor, y cuáles son las características cualitativas que tiene el dolor. Si es un dolor punzante, si es un dolor quemante o es un dolor sordo. Vieron que cuando uno le pide al paciente que describa cómo es ese dolor, el paciente dice, es como que me estuviese punzando con una aguja, o es como me estuviese clavando un cuchillo. A eso se lo denomina dolor punzante. El dolor quemante, que mayormente el dolor punzante es el dolor que aparece como cuando tengo una infección, ¿no? En el proceso infeccioso. Vieron que cuando uno tiene una infección de muela, que es muy común en todas las personas, agarro y empiezo a sentir como que me punza la zona y me genera el dolor. Que esa sensación pulsátil aparece y desaparece. El dolor quemante puede llegar a ser ese paciente que supongamos que tiene una gastritis, que me puede decir, ay, siento como que tengo una quemazón en el estómago, ¿no? Bueno, eso sería la característica del dolor quemante. Y el dolor sordo es ese dolor que me da el proceso inflamatorio, que no lo puedo definir muy bien. Siento que tengo dolor, pero no es ni punzante ni no es quemante tampoco. Después tengo que averiguar en el paciente los efectos del dolor que tienen en la vida cotidiana. ¿Esto qué significa? Significa si el dolor hace que el paciente se aísle o que siga con sus actividades de la vida diaria. Eso lo tengo que saber también, porque voy a poder interpretar cómo el dolor interviene sobre la vida del paciente. Tengo que indagar sobre lo cual le es útil contra el dolor al paciente y qué preocupaciones le genera el dolor al individuo. Porque por ahí uno puede interpretar, bueno, tengo dolor, un determinado dolor, y sé que se me va a pasar cuando se me desinflame, o puede llegar a pasar después que termine el tratamiento de antibiótico-terapia, o puede ser que me ceda después de que yo vaya al médico. Pero, me dice, puede llegar a ser que el paciente, porque le aparezca el dolor, diga, uy, me voy a morir, ¿no? Eso es una preocupación también, asociar por ahí la situación dolorosa con la muerte, que suele pasar. Por eso me dice, tengo que indagar sobre qué preocupaciones del dolor le genera en este caso al individuo. Me dice, ¿cuáles son los cambios o la sintomatología que me puede llegar a presentar el paciente cuando está con dolor? Y me dice, si el paciente está con dolor, me va a aumentar la presión sanguínea, o sea, voy a tener un paciente hipertenso, me va a aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, voy a tener un paciente con una taquicardia, me aumenta la frecuencia respiratoria, o sea, voy a tener un paciente con taquipnea, voy a tener un paciente con una dilatación pupilar, o sea, se le van a dilatar las pupilas, y voy a tener un paciente con transpiración. En este caso, el paciente se va a centrar en el dolor y me va a indicar que tiene dolor, y muchas veces puede ser que llore y que se queje. También voy a encontrar que el paciente se va a frotar la zona dolorida y va a estar tenso, va a aumentar el tono muscular. Es como que va a estar contracturado por el efecto del dolor. Y dentro del lenguaje corporal voy a ver que el paciente gesticula y va a fruncir la frente en este caso. ¿Por qué? Porque va a estar dolorido. Vieron que por ahí nosotros vemos que una persona está con esta característica a nivel de la cara y yo le puedo decir, ¿qué estás dolorido? ¿Estás dolorido? Y la persona me puede decir, sí, tengo dolor, o me puede decir, no, no tengo dolor. Me dice, pasa el tiempo de que el paciente está con dolor y se adapta al dolor, porque vieron que hay un proceso de adaptación. Uno cuando siempre tiene dolor, después ya se termina adaptando, si es un dolor crónico, y dice, no me va a generar ningún tipo de complicaciones, ni ningún cambio a nivel orgánico. Entonces me dice, si yo me adapté al dolor, voy a tener una tensión arterial normal,
voy a tener una frecuencia cardíaca normal, voy a tener una frecuencia respiratoria normal, voy a tener un tamaño pupilar normal, mi piel va a estar seca, ya no va a estar sudorosa. No voy a indicar de que el dolor está, a no ser que me pregunten. Si nadie me pregunta, yo y estoy con dolor, no digo nada. ¿Por qué? Porque estoy adaptado al dolor y ya me acostumbré a ese dolor. Pero si alguien viene y me pregunta si estoy dolorido, yo inmediatamente digo sí, estoy dolorido. Pero no hago referencia al dolor si nadie me pregunta. ¿Por qué? Porque estoy adaptado al dolor. Dice, en este caso, puede haber inactividad o inmovilidad física y puede ser que la persona duerma o repose y en su expresión facial esté normal sin alteración. Ya no va a estar gesticulando ni estar frunciendo el ceño, ¿no? Va a estar con una expresión facial normal, como que no le está pasando nada. Me dice, ¿cuáles son los efectos dañinos del dolor? Me dice, me perturban el sueño, me disminuye el apetito, me disminuye la ingesta de líquido, puede llegar a ser que tenga náuseas y vómitos, y puede ser de que haya un desequilibrio hidroelectrolítico producto de las náuseas y de los vómitos provocados por el dolor. Me dice, mayormente una persona cuando tiene dolor libera endorfinas, ¿no? Esto lo deben haber escuchado muchas veces. Las endorfinas, me dice, las endorfinas es una morfina endógena, es una morfina que se genera a nivel corporal. Me dice que se va a empezar a liberar para que ceda el dolor, pero muchas veces me dice, si el dolor es muy intenso, no es efectiva esa morfina endógena y yo tengo que recurrir, en este caso, a lo que es los analgésicos. Cuando se libera, supongamos, las endorfinas, ¿vieron cuando yo, supongamos, tengo un traumatismo o tengo una lesión que me corto? Por ahí, en ese momento, no me genera dolor. ¿Por qué? Porque inmediatamente se liberan las endorfinas. Pero cuando pasa, vamos a decir, el efecto de esa morfina endógena, empiezo a sentir el dolor, que es cuando digo, se me enfrió la herida. Vieron que mayormente dice, cuando se enfría la herida es porque empieza a haber dolor. No, es porque el efecto de la morfina endógena que se liberó de mi cuerpo, se pasó el efecto, entonces yo ya empiezo a sentir dolor. Y voy a requerir en este caso de que se me administre un analgésico. Dentro del plan asistencial, me dice, vamos a tratar de modificar los factores que influyen la sensación dolorosa, vamos a tratar de identificar cuál es la respuesta más apropiada del sujeto para calmar su dolor. Me dice, vamos a tratar de disminuir la intensidad, la duración o la frecuencia de dolor, así como sus efectos nocivos. Y me dice, esto lo vamos a poder lograr por medio de, en este caso, los efectos farmacológicos o los no farmacológicos, me dice, sin penetración corporal, que serían todos los métodos alternativos para calmar el dolor. Como por ejemplo el Reiki. Vieron que por ahí dice, bueno, te voy a hacer un poquito de Reiki para que ya no tenga más dolor. Me está diciendo, yo el dolor lo puedo calmar mediante los efectos de los fármacos que puedo utilizar, que ahora lo vamos a ver según la OMS. Me dice, o puedo utilizar medicina alternativa. La medicina alternativa puede ser el Reiki, puede ser la acupuntura, puede llegar a ser la utilización de frío o de calor. Una medicina alternativa es la estimulación cutánea, que me dice que por medio de electrodos que se pueden colocar en diferentes partes del cuerpo, yo voy a agarrar y puedo generar la disminución del dolor. O, por ejemplo, puede llegar a ser, ¿vieron? Los masajes con presión. Vieron que yo presiono la zona dolorosa y la masajeo. Eso puede llegar a hacer que me disminuya el dolor. O las vibraciones, ¿no? Las vibraciones que se pueden generar mediante la estimulación eléctrica. O la aplicación de calor o frío. Vieron que por ahí decimos, bueno, te voy a poner un paño frío o un paño caliente para que te disminuya el dolor, perdón. ¿Cómo funciona esto?
Cuando yo le pongo un paño frío a la persona, el frío, ¿qué hace? En este caso, inactiva la terminal nerviosa. Entonces genera de que se pause el dolor. ¿Por qué? Porque en este caso está inactivada la terminal nerviosa. Cuando pongo un paño caliente sobre la zona dolorosa, ¿qué hace? El calor hace que haya mayor vasodilatación de la zona y que la morfina endógena o las endorfinas lleguen a la zona del dolor con mayor facilidad y me calme el dolor. Por eso me dice la aplicación de calor o de frío es recomendable también para el tratamiento del dolor. Los baños de agua caliente o de agua fría, las lociones emolientes, las cremas con base de mentol o la estimulación eléctrica transcutánea son efectivas contra el tratamiento del dolor. Vieron que el tratamiento también con los gases fríos, como por ejemplo los que utilizan los jugadores de fútbol, que vieron que cuando se golpean, cuando están jugando al fútbol, que uno le patea al otro, viene inmediatamente el médico, le tira como un spray y sigue jugando, el jugador de fútbol sigue jugando el partido. Eso es porque le está aplicando, en este caso, frío, en este caso envasado. Bien. Y en el caso de los analgésicos, me dice, los analgésicos se deben utilizar en forma preventiva y con una dosis que va a ser individualizada para cada paciente. Me dice que el enfoque preventivo se realiza con antelación al surgimiento del dolor. Esto que me dice, bueno, yo sé que el paciente va a tener dolor porque le vamos a practicar una cirugía. Bueno, entonces el paciente sale del quirófano ya con un goteo de un analgésico. Eso sería prevenir el dolor postquirúrgico, ¿no? Eso sería un enfoque preventivo. Bien, el enfoque preventivo me dice, me presenta ventajas como la utilización de dosis bajas en comparación a las que va a requerir el paciente para combatir el dolor intenso, porque dice, si yo no coloco analgésicos en forma preventiva, el dolor va a ir incrementándose y en vez de utilizar una dosis, voy a tener que utilizar una dosis mayor de analgésico. En vez de, supongamos, utilizar un ibuprofeno, voy a tener que utilizar una morfina. Entonces, yo prefiero prevenir el dolor, darle ibuprofeno, o darle, supongamos, clocidol, ¿no? O darle ¿cómo se llama este? Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. O darle, supongamos, una dexametasona que también me inhibe el dolor y agarrar y hacer que el paciente no tenga tanto dolor y prevenir de que no le tengamos que dar una nubaína o un meperedol o en este caso una morfina. Bien. Me dice, nosotros haciendo una analgesia preventiva, dice, vamos a evitar la dependencia al fármaco, porque ustedes saben muy bien que todos los derivados opiáceos, todos los analgésicos que son derivados de opiáceos, me generan, en este caso, dependencia al fármaco. Entonces me dice, ¿cuál es la escalera analgésica que me propone la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Dice, frente a la presencia de dolor, dice, yo le voy a dar analgésicos no opiáceos al paciente, como por ejemplo el paracetamol, la aspirina o el ibuprofeno, más el tratamiento complementario. El tratamiento complementario sería esto de decir, paños fríos paños fríos o paños calientes, o reiki, o vamos a decir, masajes o masajes corporales o lo que sea, ¿no? Eso sería el tratamiento complementario. Me dice, si el dolor persiste o está en aumento, me dice, podemos dar opiáceos para dolor leve o moderado, como por ejemplo la codeína o el fentanilo, más el analgésico no opiáceo, que puede ser el paracetamol, la aspirina o el ibuprofeno, más el tratamiento complementario. Pero si el dolor sigue subiendo
y se transforma en un dolor persistente o en aumento, le podemos dar opiáceos para el dolor moderado e intenso, como por ejemplo la nubaína y la morfina, más los analgésicos no opiáceos, que era el paracetamol, la aspirina y el ibuprofeno, más el tratamiento complementario. Y ahí tendríamos un paciente sin dolor. Ven que a medida que vamos teniendo diferentes características de dolor o diferentes intensidades de dolor, va a ser el analgésico más oportuno que nosotros, o más adecuado que nosotros le podemos dar al paciente. Pero siempre debemos comenzar por los no opiáceos, que son el paracetamol, la aspirina y el ibuprofeno. Después, si esto no nos da resultado, vamos a los opiáceos. Me dice, ¿cuáles son las vías de administración de los analgésicos? Pueden ser vía oral, la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía endovenosa, la vía rectal, la vía transdérmica, la vía epidural, la vía intrarraquídea, los bloqueos nerviosos o la cirugía, ¿no? Esas serían todas las vías de administración de los analgésicos. En este caso nosotros estamos viendo una vía epidural para el tratamiento del dolor de un paciente que tiene un dolor por cáncer. Dice que la vía endovenosa es la forma más rápida y directa, ¿no? Y que la podemos utilizar con goteo con bomba, y el manejo, que recordemos que el manejo del dolor se realiza en forma gradual. Bien. Y estos serían los tratamientos complementarios, ¿no? Como por ejemplo dijimos la acupuntura, la utilización de frío, ¿no? O la cirugía o los bloqueos, en este caso nerviosos, o los diferentes tipos de fármacos en las diferentes modalidades de presentación que puede llegar a tener el fármaco. Bueno. Hasta acá lo de dolor. ¿Alguien me quiere preguntar algo con respecto al dolor? Profe, yo le quería preguntar, la endorfina que usted dijo, ¿eso lo tenemos todos nosotras, todas las personas, cada vez que tenemos un dolor? ¿Es algo Claro. que se despierta? Sí, es una hormona, vamos a decir, que se genera dentro de nuestro cuerpo. En este caso, es para minimizar el dolor. Vieron que muchas veces vos por ahí podés tener dolor y lo controlás por sí sola sin necesidad de tener, en este caso, consumir ningún fármaco. Eso es producto de las endorfinas, ¿no? Que es un tipo de morfina endógena. Te dice que es un tipo de morfina que se genera dentro de tu cuerpo. Ah, ok, profe. Gracias, profe. No, por favor. Yo también quería hacer una pregunta, profe. Sí, Verónica. Cayuqueo. Yo los otros días hace 2 semanas atrás, estuve con mucho dolor, Sí. pero muchísimo, no me podía ni sentar, y si me sentaba me tenía que agarrar algo para levantarme, pero un dolor muy grande en el coxis. Sí. Me hicieron una placa radiográfica y encontraron que tengo espina bífida cerrada. Sí. Y me estuvieron dando primero Pridinol, diclofenac con Pridinol. Sí. Y después fui a ver al reumatólogo y me mandó Meloxicam con Relax. Sí. Y ni con eso se me iba el dolor. Así que me dijo que me iba a pinchar con unos pinchacitos la espalda. Claro. Pero yo digo, no, ¿cómo puede ser? Si un día me dieron diclofenac con dexametasona y me calmó un día solo. Claro. Puede ser por el problema que yo tengo de ¿cómo se llama? De la tiroide, que haya engordado, y al engordar, eso se me haya ido para ahí, el haber engordado, eso haya sido el causante que me doliera tanto la columna. No, pero puedes decir, el sobrepeso mayormente, como dijimos cuando vimos obesidad, te va a traer trastornos en la estructura ósea. Entonces, ¿por qué? Porque tu estructura ósea está preparada para una determinada cantidad de peso. Si vos aumentas mucho de peso, te va a generar, en este caso, de que vos tengas que hacer mayor esfuerzo y tu tejido óseo tiene que tener mayor resistencia. Puede ser de que sea por eso, pero también puede ser por algún golpe que te hayas dado, ¿sí? Y que no te hayas dado cuenta,
¿no? No, O, lo que pasa que, pues, perdón, yo sí, estoy mucho tiempo sentada en el sí, trabajo, no me levanto mucho, estoy sentada en esterilización y estoy sí. sentada 6 horas. Bueno, el Entonces, posicionamiento también puede ser el causal. Hay que ver, por eso sí, te digo. Acá en este caso, ahora fíjate que el tratamiento sí, ya te dio con, en este caso, te estuvo dando con, vamos a decir, no, vamos a decir, analgésicos no opiáceos, sino que empezó con analgésicos opiáceos de, vamos a decir, de base. Entonces, sí. la idea es no seguir dándote esos analgésicos porque si no después se genera acostumbramiento y dependencia. No, ya me dijo él que después de esta, porque son 10 días, me dijo, y después de Sí, eso va a haber, me mandaron a hacer me tocaron un turno para una resonancia y ahora estoy esperando que Ioma me la autorice, pero era sí, un dolor impresionante y eso, sigo con eso, que si yo me agacho, no me sí, puedo levantar, tengo que estar agarrándome fuerte de la cama o de algún lado, es como que se me duermen las sí, dos piernas y las dos. Y claro. un doctor dijo que es por el síndrome, pues yo tengo síndrome de Hashimoto, ahora lo encontraron en los Ajá. estudios que me hicieron. Entonces yo no sé si, como el endocrinólogo que me estoy viendo, cero bolilla, no me mira el laboratorio, ni siquiera me No, mandó a medicar. Y en cambio, el reumatólogo me dijo, no, nena, no, chiquita, porque hablaba así, sí, porque no es de este país. Chiquita, tenés que tomar y me mandó a tomar un remedio. Yo ujú, tenía 90,30 de, ¿cómo se llama?, de hormona antiperoxidasa. Y ahora sí, tengo en 60. mira. Va Bueno, bajando, pero bueno, yo ni sé qué es. Entonces, sí, estoy de igual de cambio. todas maneras, sí. Igual de todas maneras, acá lo importante es que traten de calmarte el dolor y ver cuál es la alternativa en cuanto al tratamiento. Sí, Pero bueno, mayormente, es como decíamos recién, mayormente los dolores son por un proceso de inflamatorio o un proceso de un daño real que puede llegar a haber o potencial en el tejido. O sea, hay que sí, ver sí, qué es lo que, si es el dolor que se te está ocasionando a vos es por un problema inflamatorio de la zona, sí, ¿no? Porque por sí, ahí sí, sí, puede ser que sea inflamación también producto por, como vos decís, por estar continuamente en la misma posición, ¿me entendés? sí. No El peso, caminar. claro, exacto, y el peso que genera la zona puede llegar a ser que eso también determine de que no se te resuelva el proceso patológico. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, gracias, profe. no, por favor. ¿Alguien más? Una preguntita. Bueno, yo igual la clase le voy a subir después que se termine de convertir y termine de grabar y todo, se las voy a subir a la clase del día de hoy para que la tengan, y más que nada los chicos que no pudieron presentarse. Y recuerden de que estamos pasando asistencia con el presente que tienen que poner en el Classroom o con la presencia acá en en la clase sincrónica que estamos teniendo. Recuerden también de hacer, en este caso, el test de autoevaluación que está acompañando la clase del día de hoy. Así que bueno, chicas, la dejo libre. Que tengan un buen Gracias, fin de profe. semana y nos estamos viendo el sábado que viene, 14:30. Gracias, Gracias, profe. profe. Buen fin de Saluda a semana. todos. Gracias igualmente para ustedes.